Ahora te presento el tema número 3, titulado Potencial Eléctrico. En este tema veremos una nueva técnica, en este caso matemática, que nos va a permitir calcular el campo eléctrico a través de esta función que se llama el potencial eléctrico. Además, utilizaremos el concepto de potencial eléctrico para calcular la energía eléctrica para sistemas en equilibrio electrostático. Bien, para poder entender el tema de potencial eléctrico, tenemos que hacer un pequeño repaso a lo que se llama en física operadores. Un operador en física es básicamente un símbolo matemático que solo este símbolo carece de significado físico, no tendría ningún sentido. Pero la característica es que si este operador actúa sobre una función matemática, entonces este operador al actuar sobre una función, pues nos da una magnitud física medible, ¿no? Entonces, resulta que estos operadores son muy importantes, es una herramienta básica para el desarrollo de la teoría de la física. Y pues sobre estos operadores se puede hacer un álgebra vectorial porque pueden formar un espacio vectorial, ¿no? Bien, pero para este curso no necesitamos entrar a estos detalles de un espacio vectorial de los operadores, sino las vamos a utilizar de una manera mucho más intuitiva con el objeto de simplificar el cálculo, en este caso del campo eléctrico, ¿no? Bien, entonces, resulta que como un ejemplo podemos hablar de este operador derivada, que es muy familiar para cada uno de ustedes. Entonces, este operador derivada se define por medio de este símbolo d y que es igual a la derivada respecto de x. Noten que solo este símbolo no tiene ningún significado físico, solo el símbolo, ¿no? Pero si este operador va a actuar sobre una función de x, o sea, va a actuar sobre la función y f de x, obteniendo esta magnitud física, el operador derivada de que actúa sobre y, entonces esto nos está dando la derivada de la función de y respecto de x, ¿no? Y resulta que esta derivada de y respecto de x nos está dando la pendiente de la recta tangente a la función y f de x. Entonces, ya pueden ver que acá este operador derivada, que es un símbolo de la derivada, miren, si actúa sobre esta función a una variable, nos está dando esta magnitud física de la pendiente de esta recta tangente a esta curva y f de x, ¿no? Bien, parecería esto, este operador trivial que no tendría mucho significado físico, pero veamos la importancia de los operadores. En este caso, podemos hablar acerca del operador nabla, por ejemplo. Miren que es una simple generalización del operador derivada. Este operador nabla es de naturaleza vectorial, o sea, tiene dirección, por eso es que su notación que la utilizamos acá lleva una punta de flecha. Este operador nabla se define como la derivada respecto de x por u de x más la derivada respecto de y por u de y más la derivada respecto de z u de z. Bien, este operador así tal cual no tiene ningún significado físico, ¿no? Es un simple símbolo, nada más, pero un símbolo del tipo vectorial, ¿no? Y vean que este operador nabla es una simple generalización de la derivada en las tres direcciones, x, y z, ¿no? Ahora bien, al ser este un operador
del tipo vectorial, entonces como que este operador tiene mayor potencia, mayor fuerza y puede actuar sobre funciones de diferentes tipos. Los que más nos interesan son las funciones escalares, que también se les llama el campo escalar. Entonces, este operador Nabla puede actuar sobre esta función escalar que se llama el campo escalar, que básicamente, miren, es una función de W como una función de X, de Y y de Z, donde este W en el contexto de la física representa alguna magnitud física escalar y X, Y, Z son las coordenadas del vector de posición, es decir, X, Y, Z están especificando un punto del espacio. Por tanto, este campo escalar W igual a f de X, de Y y de Z, básicamente lo que está haciendo es asociar a cada punto del espacio, mire, a cada punto del espacio, una magnitud del tipo escalar, ¿no? Por ejemplo, podemos pensar que en este punto, aquí tenemos definido una temperatura. Entonces, en este punto vamos a tener una temperatura. Por ejemplo, en este otro punto, acá podemos tener otra temperatura. En este punto, acá podemos tener otra temperatura. Y este punto va a estar especificado por un vector de posición R que tiene como coordenadas el eje X, el eje Y y el eje Z. Entonces, un campo escalar en el contexto de la física no es más que una función que asocia a cada punto del espacio una magnitud del tipo escalar. En nuestro caso en particular, en nuestro tema, el campo escalar va a ser para nosotros el potencial eléctrico, que va a estar definido en cada punto del espacio. Por ejemplo, que ese es el tema que nosotros vamos a tratar ahora. También este operador puede actuar sobre otras funciones, por ejemplo, una del tipo vectorial. Es una función vectorial que por lo general se le llama el campo vectorial, siempre y cuando este vector W sea una magnitud física del tipo vectorial. Y este campo vectorial, que en el fondo es una función vectorial, tiene tres componentes, X, Y y Z, y que además es una función de X, de Y y de Z. No se olviden que X, Y, Z está representando un punto del espacio. Entonces nosotros tenemos que pensar que un campo vectorial es una función que asocia a cada punto del espacio, una magnitud física. En este otro punto, aquí podemos asociar otra magnitud física, ¿no? O acá podemos tener definido otra magnitud física, una magnitud física, pero del tipo vectorial. Entonces, el campo vectorial, que es una función vectorial, asocia a cada punto del espacio una magnitud del tipo vectorial, ¿no? Por ejemplo, si nosotros estamos hablando de la dinámica de fluidos, entonces a cada punto del espacio se puede asociar un vector velocidad. En el contexto de la materia, de la electricidad y magnetismo, por ejemplo, este W representa el campo eléctrico. Entonces, dada una distribución de carga, en cada punto del espacio va a estar definido un campo eléctrico, ¿no? Bien, entonces acá ya podemos darnos cuenta lo siguiente. Para que pueda actuar este operador Nabla sobre este tipo de funciones escalares, o sea, sobre los campos escalares, lo puede hacer a través de un producto ordinario normal, ¿no? Entonces, cuando actúa este operador Nabla a través de un producto ordinario sobre este campo escalar, entonces se forma una magnitud física que se llama el gradiente, que esa es el tema que vamos a estudiar en este video. Ahora, este operador Nabla también puede actuar sobre este campo vectorial, pero no a través de un producto ordinario, sino que este operador Nabla puede actuar sobre este campo vectorial a través de un producto escalar. Entonces, cuando el operador Nabla actúa a través del producto escalar sobre un campo vectorial, obtenemos una magnitud física que se llama la divergencia.
¿no? Y esta divergencia básicamente está relacionada con el concepto de densidad, por ejemplo, ¿no? Densidad en un nivel un poquito más, más genérico, ¿no? También este operador Nabla puede actuar sobre este mismo campo vectorial a través del producto vectorial, es decir, el operador Nabla vectorialmente con este campo vectorial y obtenemos una magnitud física que se llama el rotacional de este campo vectorial. Y resulta que el rotacional, por ejemplo, es una propiedad de los campos que nos miden la rotación, por ejemplo, de ese campo vectorial, su simetría rotacional que tendría asociada este campo vectorial, ¿no? Entonces, a medida que vayamos a desarrollar los siguientes temas, hablaremos sobre la divergencia, como también hablaremos sobre el rotacional con un poquito más de detalle. Ahora nos vamos a detener la acción de este operador Nabla sobre este campo escalar. Entonces, vamos a tener esta magnitud física que se llama el gradiente de una función como la acción del operador Nabla sobre un campo escalar W. Entonces, esta magnitud física llamada gradiente va a ser igual a la derivada del campo escalar respecto de X multiplicado por el vector unitario UX más la derivada del campo escalar W respecto de Y multiplicado por el vector unitario U sub Y más la derivada de W respecto de Z multiplicado por el vector unitario U sub Z, ¿no? Para entender un poquitito la naturaleza de esta magnitud, podemos pensar en una función, por ejemplo, z, que dependa de dos variables. Geométricamente, una función z f de x de y representa una superficie en el espacio tridimensional, ¿no? Entonces, acá podemos hacer actuar el operador Nabla sobre esta función y obtendremos el gradiente de z, que estaría definido como la derivada de z respecto de x u de x más la derivada de z respecto de y u de y. Este operador Nabla, perdón, esta función que se llama el gradiente, nos está dando un vector en el plano XY. Por ejemplo, si este gradiente lo evaluamos en este punto, o sea, para este X1 y este Y1, vamos a obtener este vector gradiente de Z sub 1, que se está marcando por este vector. Lo propio acá, si esta misma función gradiente la evaluamos en este punto con este Z, perdón, con este X2 y este Y2, X2, Y2, entonces obtenemos este vector que está en el plano XY, ¿no? Bien, entonces en este caso el gradiente es una magnitud del tipo vectorial, ¿no? Eso es lo que tenemos que tener. Ahora, ¿de qué manera lo usamos en la parte del potencial eléctrico? Entonces, vamos a utilizar, para simplificar el cálculo del campo eléctrico, para eso tenemos esta identidad vectorial que nos dice que el gradiente de 1 sobre la magnitud de R menos R', esto es igual al negativo de R menos R' sobre la magnitud de R menos R', todo esto elevado al cubo. Entonces, como primera tarea tenemos demostrar básicamente esta identidad vectorial que luego la vamos a usar para poder calcular el potencial eléctrico. Entonces, veamos, el R que aparece acá en la demostración es el vector de posición, ¿no? Que tiene por componentes X u de X más Y u de Y más Z u de Z. Y el R' es otro vector de posición R', que tiene por componentes X' u de X más Y' u de Y más Z' u de Z. Entonces, el R menos R' es un vector de desplazamiento, que sería igual a X menos X' por el vector unitario UX
más y menos y' multiplicado por el vector unitario u de y, más z menos z' multiplicado por el vector unitario u sub z. Ahora, ¿qué sería R menos R' en valor absoluto? Sería el tamaño, básicamente, de este vector. Utilizando, entonces, el teorema de Pitágoras, la magnitud R menos R' va a ser igual a x menos x' al cuadrado más y menos y' al cuadrado más z menos z' al cuadrado, y todo esto elevado a un medio, o si ustedes quieren, raíz cuadrada de toda esta expresión. Entonces nos dice que el gradiente de esta magnitud física, el gradiente de esto, es un vector R menos R' sobre la magnitud, sobre su magnitud elevado al Q. Bien, ¿cómo realizamos esta demostración? Entonces acá la idea es simple. Usamos el divide vencerás, la simetría, ¿no? Y además el cambio de variable, o sea, las tres técnicas matemáticas que se utilizan, matemáticas físicas que se utilizan para resolver cualquier tipo de problema. Veamos acá, hacemos un cambio de variable. Entonces, a todo este argumento lo llamamos la variable D mayúscula. Entonces, D mayúscula va a ser igual a x menos x', todo esto elevado al cuadrado, más y menos y' al cuadrado, más z menos z' al cuadrado. Entonces, este argumento nosotros lo vamos a llamar D. De tal manera que esta magnitud R menos R' la podemos escribir de esta otra manera mucho más simple y sencillita, y decir que la magnitud de R menos R' con este cambio de variable va a ser igual a D mayúscula elevado a un medio. Entonces, si nosotros estamos interesados en demostrar esta ecuación, partimos por este miembro, es decir, el gradiente de 1 sobre R menos R', que la podemos escribir como el gradiente de D elevado a menos un medio, porque como esta magnitud está en el denominador, y a esto lo estamos llamando D un medio, la subimos al numerador cambiando el signo del exponente. En este caso, como es un medio, al numerador va a subir con menos un medio. Y luego procedemos a aplicar el operador naula, que aquí nos daría como la derivada de d elevado a menos un medio respecto de x u de x, más la derivada de d menos un medio respecto de y u de y, más la derivada de d elevado a menos un medio respecto de z u de z. Entonces ahora aplicamos el divide y vencerás. Entonces solo nos vamos a ocupar de esta primera derivada, de la derivada de d mayúscula elevado a un medio respecto de x. Entonces, si desarrollamos esta derivada, no se olviden que d es una función, en este caso vean que d es una función de x, ¿no? Entonces, si derivamos esto, vamos a utilizar la regla de la cadena. Es decir, primero voy a derivar d el menos un medio respecto de d, y luego derivo d respecto de x. Entonces, miren, si derivo por la regla de la cadena, esta d elevado a menos un medio va a ser este un medio, sale acá, y tendríamos menos un medio por d elevado, quito una unidad a menos un medio, y esto me da menos 3 medios, por la derivada de d respecto de x, por la regla de la cadena. Entonces todo esto se mantiene invariable, pero la derivada de x es 2 veces x menos x'. ¿De dónde viene esto? De acá. Si ustedes derivan esta expresión, la derivada de d respecto de x, este 2 baja y quitamos en una unidad, que sería x menos x', por la derivada de aquí adentro respecto de x, que sería igual a 1. Por tanto, la derivada de d mayúscula respecto de x es 2 veces x menos x'. Eso es lo que estamos usando en este caso en esta relación. Esta sería la derivada de d respecto de x. Bien, entonces acá este 2 con este 2 se nos va, menos se mantiene, x menos x' se anota acá, pero resulta que d elevado a la menos 3 medios se puede escribir como 1 sobre d elevado a 3 medios. Y d elevado a 1 medio es
la magnitud de R menos R'. Entonces, como este está elevado al cubo, va a resultar ser que todo esto es igual a R menos R' en magnitud elevado al cubo. En suma, lo que hemos demostrado que la derivada de d mayúscula a menos 1/2 respecto de x es igual al negativo de x menos x' sobre r menos r' y todo esto en magnitud elevado al cubo, ¿no? Bien, veamos ahora aquí, podemos usar la propiedad simétrica porque podemos darnos cuenta acá que lo que le pasa a x en esta función le pasa a y, o sea, esta variable x es simétrica a y, fíjense la forma de la función, como también es simétrica para la variable z, que básicamente es lo mismo. Entonces ya viendo que d es simétrico a x, a y y a z, tal como nos muestra esta función, entonces es fácil concluir que la derivada de d mayúscula elevado a menos 1/2 respecto de y va a ser igual que esto, menos, pero como es la derivada en y, vamos a tener acá y menos y' sobre la magnitud de r menos r' elevado al cubo. Asimismo, la derivada de d elevado a menos 1/2 respecto de z va a ser igual a menos z menos z' sobre la magnitud de r menos r' elevado al cubo, ¿no? Entonces, ya tenemos las derivadas en x, en y y en z de d elevado a menos 1/2, ¿no? Bien, si ese es el caso, entonces ya reunimos cada una de estos resultados parciales y las sumamos. Entonces decimos que el gradiente de 1 sobre r menos r' va a ser igual a esta expresión que hemos obtenido, a esta derivada, que la anotamos acá, multiplicamos por el vector unitario, menos por la derivada de d menos 1/2 respecto de y, que sería esta expresión que la anotamos acá, y que multiplicamos por el vector unitario uy. Lo mismo, menos esta derivada, ¿no? Que sería z menos z' sobre r menos r' al cubo u de z, ¿no? Si observamos esta expresión, el común denominador es el mismo, r menos r' al cubo, y acá arriba nos quedaría x menos x' u de x más, si factorizo menos, sería más y menos y' u de y más z menos z' u de z. Y eso es exactamente, miren, toda esta expresión es exactamente r menos r'. De tal manera que entonces el resultado de toda esta expresión es igual a menos r menos r' sobre la magnitud de r menos r' elevado al cubo. Con lo cual hemos demostrado que el gradiente de 1 sobre r menos r' es igual al negativo del vector r menos r' sobre su magnitud elevado al cubo, ¿no? Bien, entonces esta magnitud física, que es el gradiente, que resulta de la acción del operador nabla sobre este campo escalar, r menos r' en magnitud, nos da esta identidad que la vamos a usar para simplificar el cálculo del campo, en este caso eléctrico. Ya en el siguiente video les mostraré la parte del potencial eléctrico, relacionando esta fórmula que hemos calculado justamente con el potencial eléctrico.